Aquí comienza De Tú a Tú, el espacio donde se habla claro y se responde de frente. De cara a cara sobre poder, política, salud, democracia, sociedad, integración y cultura. Sin filtros. Sin rodeos. En español y en francés. Solo verdad, contexto y confrontación inteligente. Con Soraya Vitola, de El Ente France de Latinoticias Francia. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bonjour, bienvenidos hoy en nuestros directos de El Ente France de Latinoticias, en nuestro espacio de tú a tú, precisamente donde no vamos a endulzar ni a atacar, pero sí vamos a hacer preguntas claras. Hoy nos acompaña un hombre que ha recorrido varios caminos del poder, fue senador, fue gobernador, diplomático y también fue precandidato presidencial. Y queremos saber precisamente qué piensa, qué propone y qué denuncia. Él es Camilo Romero y para ponernos en contexto, los invito a ver esta corta pero contundente presentación. Camilo Romero es de esos políticos que incomodan al gobierno, a la oposición y a veces hasta a su propio bando. Muy jodidas. Aquí me enfrenté a monstruos como Néstor Humberto Martínez, me enfrenté a Uribe, me enfrenté a Duque, me enfrenté al propio Santos. Comunicador social de origen, encontró en la política un megáfono más potente que el periodismo. Desde el Senado denunció el clientelismo con voz joven y desafiante. Como gobernador de Nariño, intentó gobernar sin maquinarias, apostando por el gobierno abierto y la participación ciudadana. Como embajador en Argentina, se alejó del foco, pero no del debate. En Colombia tenemos una oposición de mentiras. Son capaces de engañar, de desinformar a la ciudadanía colombiana con el fin de que el país no cambie. Fue precandidato presidencial en 2014 y 2022 y hoy es uno de los primeros en formalizar su aspiración para 2026. Se define como progresista, pero no calla cuando hay que criticar al mismo. Es incómodo porque no se alinea. Es parte del sistema, pero no lo aplaude. Fundador de Tienen Huevo, Camilo Romero ha recorrido el periodismo, el ambientalismo y la política. Pasó por el Polo y la Alianza Verde, y hoy lidera una apuesta propia desde el Frente Amplio. Crítico del poder, pero decidido a transformarlo. ¿Quién es realmente Camilo Romero? Ya está con nosotros para analizar el panorama político de Colombia y proponer caminos hacia la participación, la transparencia y el fortalecimiento institucional. Bienvenido, Camilo. Bienvenido, Camilo Romero, ¿cómo está? Bueno, hola Soraya, un gustazo saludarte. Gracias por la invitación a este espacio, a los colombianos y colombianas que nos pueden ver. Muy grato poder compartir con ustedes. Claro que sí. De antemano le agradezco el que me haya tuteado porque precisamente esto se llama De Tú a Tú. Y son preguntas que precisamente no hacen los medios tradicionales. Camilo, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo te llamo? Camilo, ya eres un ciudadano haciendo una vida civil, ya no eres funcionario, ya no eres gobernador, ya no eres el embajador de Argentina. ¿Cómo quieres que te llame, Camilo? Con el nombre, está muy bien, Soraya. Yo soy Camilo. Muy bien. Así esté en cargos, así esté de senador, de gobernador, de embajador, seré siempre Camilo. Soraya, ¿estás dónde? Estoy en Francia, en una ciudad que se llama Nantes. Ah, conocí Nantes. Ah. 1998. Bueno, es un Nantes diferente. Atravesé de Nantes hasta Lyon para ir a ver el partido Colombia-Rumania en el Mundial de Francia 98. ¿Y qué tal? Mi primera visita a Europa. Seguramente es un Nantes muy diferente al Nantes que estoy viviendo yo hoy precisamente. La Colombia que vivimos hace una década es una Colombia diferente, Camilo. Y precisamente nuestro país está atravesando momentos de tensiones institucionales, de polarización política. ¿Cuál es su lectura precisamente de ese momento político que estamos pasando en Colombia? Porque nunca, por lo menos yo, nunca había visto tanta tensión en nuestro país como la estamos viviendo ahora. Yo creo que es un proceso natural cuando se da un hecho histórico como el que ocurrió en nuestro país. Salvo contados paréntesis en la historia de Colombia, por primera vez gana el sector alternativo la presidencia de la República. Esto no es poca cosa. Es decir, imagínate tú 200 años de la misma lógica de poder, de los mismos de siempre, y gana un sector distinto. Entonces, eso que en otras latitudes del mundo, incluido por supuesto Francia, es la alternancia en el poder constitutiva, esencial de la democracia. Es decir, una democracia existe cuando hay alternancia en el poder también. Es un rasgo característico, pues en Colombia nunca se había dado. Entonces, eso nos permite a nosotros concluir hoy que, claro, está sacudido todo el mapa
¿no? institucional del Estado, tanta lógica del poder que antes ejercía desde la presidencia de la República, con una lógica, a mi gusto, criminal y mafiosa. Entonces, cuando gana otra lógica, que es una lógica de un trabajo por la gente, para la ciudadanía, por supuesto hay un choque, y ese choque genera un cisma. No se puede esperar otra cosa. Sin duda alguna, eso es lo que ha ocurrido. En Colombia, digamos, quienes estaban acostumbrados al poder desde la presidencia hoy están huérfanos del poder, y quienes habían hecho oposición por primera vez llegan a un espacio de decisión de gobierno nacional. Habíamos hecho ya ejercicios en alcaldías, en mi caso en gobernaciones, que nos permite vislumbrar un ejercicio político distinto, pero a una escala menor. Esta vez se gana es la presidencia de Colombia. Entonces, claro, eso causa un impacto, es un choque necesariamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo para mí hoy en Colombia? Que ese viejo poder criminal y mafioso se niega a permitir que esa lógica entre en la institucionalidad y sobre todo en la vida práctica de los colombianos y colombianas, y todavía está enquistado en muchos lugares institucionales del Estado. Entonces, por ejemplo, en el Congreso de la República no se ganó las mayorías progresistas o alternativas, siguen allí las mayorías de los mismos de siempre. Entonces, a mí me causa inquietud cuando dicen, es que ustedes ganaron el poder. No, el poder es una mesa con varias patas, y una de esas patas es el poder político. Allí está el poder empresarial y de los gremios, es decir, el poder económico. Allí está el poder de los medios de comunicación, es otra pata, el poder de la fuerza pública. Incluso hay que reconocer en un país como Colombia, al que le queda grande la palabra democracia, mientras tengamos estos niveles de desigualdad y de violencia, pues otra pata del poder es el poder criminal, que está al margen de la ley, de grupos armados ilegales. Ese es, Soraya, otra realidad. Entonces lo que tienes no es el poder, lo que tienes es una parte del poder político, ni siquiera completo, ni siquiera todas las gobernaciones o las alcaldías. Se ganó la presidencia de la República por primera vez, sin duda el poder político más importante. Pero entonces no nos echemos el cuento, perdóname, en una expresión colombiana, de decir, ya tienen el poder, hagan lo que tiene que hacer. No, la gente no votó en Colombia para decir, mire, al votar yo oprimo un botón para que las cosas cambien. Y cambiaron. Eso no funciona así, ¿no? Lo que se necesita es, por supuesto, comprender el momento, que es entonces de un pulso entre la ciudadanía, entre las mayorías nacionales que siempre fueron marginadas de la acción política, versus ese viejo poder de una lógica criminal y mafiosa que ha existido en nuestro país. Entonces, ese pulso genera, por supuesto, unas controversias, y la gente entonces, hay una que entiende en lo que está, y creo que queda establecida para la democracia colombiana que al menos el 30% de la población sabe que está en un pulso. Hay otros que votaron por el cambio y no les interesa mucho la política ni entenderla, y dicen, ¿pero qué pasó? Votamos por el cambio y no se dio. Bueno, ahí vamos. Después de 3 años, al fin se logran aprobar 2 reformas sociales, la reforma laboral y la reforma pensional. Y entonces la pregunta que debería existir es, ¿por qué se tardó tanto? Pues porque estamos en el pulso y el viejo poder no quiere permitir que esa nueva lógica, desde la presidencia de la República, de un poder de la gente, de la ciudadanía, se establezca en Colombia y pueda intentar al menos bajarnos de ese podium vergonzoso al que nos llevó la vieja política. Y ese podium vergonzoso no es otro sino el podium de la desigualdad. Somos el tercer país más desigual del planeta. Solo nos ganan Sudáfrica y Namibia. Esto hace a cualquier país un país inviable. Si tú tienes unos niveles vergonzosos, grotescos de desigualdad, pues la violencia estará allí, a merced. Por eso digo que los 2 elementos más graves y que no quiero que sean identitarios ni del ADN de los colombianos son la violencia y la desigualdad. Allí es que se necesita un nuevo gobierno que dé la posibilidad cierta de transformar al país y de reducir la inequidad. Esas 2 reformas aprobadas después de una pelea inmensa de ese pulso contra el viejo poder, solo después de 3 años de un gobierno. Lo que demuestra, pues, es que nos falta ahondar, nos falta profundizar, nos falta ganarnos las mayorías nacionales. Y entiendo que hay muchos de quienes, votaron para oprimir un botón y que todo cambie, que están un poco decepcionados, que dicen, carajo, incluso llegan a decir, ya les dimos la oportunidad. Los otros han gobernado el 98% de la vida republicana de Colombia.
nosotros el 2%, con una lógica, con muchas dificultades, con errores que hay que corregir, porque aquí la autocrítica es necesaria. Sí. Entonces le podemos decir a Colombia hoy, nosotros venimos a proponerle un modelo de gestión y de gobierno, Soraya, que nos permita un gobierno abierto. Interesante. Es decir, transparencia, participación, colaboración, gestión, ejecución, inteligencia artificial, herramientas de nuevas tecnologías que nos permita que la gente tenga en su teléfono móvil, en su celular, toda la información, que no haya vetos, que no haya nada escondido, que la gente pueda entender que hay quienes hacemos una política esencial y otros que hacen una política circunstancial, y que ojalá seamos mayorías quienes estamos jugados y decididos de este lado, Soraya. Así puedo describirte el momento de un pulso de la ciudadanía versus una vieja política mafiosa y criminal en Colombia. Camilo, esa respuesta me hace formularle muchísimas preguntas y estamos cortos de tiempo, pero aquí es importante primero decirle a la gente que compartan esta transmisión, porque es importante la pregunta que yo le voy a hacer a ti, Camilo. Sí. Acabas de decir que el poder, hablaste del poder, pero que es una silla de muchas patas, y tocaste también el tema del Congreso de la República. ¿Qué tan importante es votar por los congresistas de Colombia? Y yo quiero que la gente que está viéndonos entiendan cuál es el real poder y dónde está el poder en Colombia. ¿Por qué es tan importante las votaciones regionales en Colombia? Camilo. Bueno, Soraya, muchas gracias por la pregunta. A ver, digamos, teóricamente el Estado tiene el poder ejecutivo, que es el de la presidencia, estoy hablando a nivel nacional, que es el legislativo, el Congreso de la República, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Así se distribuye, digamos, el poder, y hay unos contrapesos necesarios, importantes para que una democracia funcione. Lo que pasa es que tenemos una democracia, entre comillas, muy particular, transversalmente atravesada por la violencia y por la desigualdad. Entonces, tu pregunta es muy importante porque ha quedado demostrado en el primer gobierno de cambio en Colombia que siguen enquistados los del viejo poder dentro del Congreso de la República, que han impedido que se den las transformaciones por las que ya votó la gente en Colombia. Es decir, propuestas de justicia social para los colombianos y colombianas, de garantías de derechos, como esos derechos laborales, que son retomar lo que ya teníamos y aplicar unos nuevos. Porque recuerden ustedes que fue en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez que se quitaron los derechos laborales a los colombianos y colombinas. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que el Congreso ha sido una talanquera hacia el cambio que requiere el país, hacia los derechos de la gente y de la ciudadanía. Y es una talanquera que se ejerce, es decir, no simplemente están allí opinando, sino que cuando se dio la reforma laboral, todos vimos en Colombia que incluso en la Comisión Séptima se negaron a discutir esa reforma laboral, simplemente la hundieron, dijeron no existe más, no se discute. Y entonces, claro, el gobierno tiene que acudir a la ciudadanía y les dice, entonces vamos a una consulta popular, porque el Congreso nos está bloqueando. Ojo, todas herramientas democráticas. El Congreso tiene sus herramientas democráticas que tenemos que reconocerlas. Fueron elegidos, fueron elegidas para que ejerzan un papel. Lo que pasa es que ejercen el papel de mantener el viejo status quo y el poder para unos pocos. Eso es lo que un gobierno nuevo pretende, por supuesto, quitar del escenario para que el poder sea distribuido entre la gente y la ciudadanía. Entonces, es indispensable no solo ganar la presidencia de la República, sino que es indispensable ganar las mayorías en el Congreso de Colombia. ¿Y cómo se ganan esas mayorías? Votando por gente alternativa, progresista, que esté comprometida con la justicia social, Soraya. Entonces, ya vimos cómo es un gobierno sin mayorías en el Congreso de la República. Digo, un gobierno alternativo y progresista. Ahora, ¿qué necesitamos? Ese gobierno con todo lo que haya que corregir, con la misma esencia, porque podrán criticarnos todo, menos que hay un gobierno comprometido con la gente y la ciudadanía y no con los poderes tradicionales de siempre. No es una dictadura. Exacto, hay que mantener esa esencia y, por supuesto, profundizar en ganar las mayorías en el Congreso de la República que nos permita que unas reformas no tarden 3 años, ¿no?, para aprobarse, sino que sean mucho más expeditas, mucho más rápidas y que se logre que la voluntad de la ciudadanía de cambio se concrete en la institucionalidad.
Y es que precisamente esos proyectos de ley que se presentan, que presenta el Ejecutivo al Legislativo, porque la palabra hay que asociarla al Legislativo, son los que legislan, los que hacen la ley, y el Ejecutivo es el que ejecuta esos proyectos de ley que son aprobados a través del Legislativo. ¿Estoy en lo correcto, Camilo? Digamos, cuando son leyes, las leyes pueden ser de iniciativas de congresistas, también pueden ser de iniciativas ciudadanas con un trámite muy engorroso y pueden ser de iniciativa del gobierno. Entonces, claro, si hay un gobierno de cambio, propone los cambios necesarios al Congreso para que haya una reglamentación de cómo se aplican esas reglas del juego nuevas frente a determinados temas como la salud, como la educación, como el trabajo en Colombia, que es lo que se está viendo, como las pensiones en nuestro país. Entonces, el gobierno también tiene, por supuesto, la posibilidad de ejecutar de acuerdo a una normatividad que está establecida en la Constitución Política y en las leyes de Colombia. Y a propósito de que con tanta información y con tanta desinformación y con tanta guerra narrativa que tenemos nosotros allá en Colombia, porque digo tenemos, aunque yo estoy lejos, pero a Colombia lo tengo cerca, porque obviamente también es mi país, encontramos también expresiones a causa de esas desafíos que tienen los proyectos de ley del gobierno de Colombia, que gente de pronto dice yo creo en la política y no creo en los políticos. Yo creo que usted también ha expresado un poco eso o conoce esta expresión. Yo creo en la política pero no en los políticos, porque en las próximas elecciones la gente tendría que seguir votando por el gobierno del cambio. Yo creo que se necesita un poco de comprensión, insisto. Por fortuna ya veo al menos el 30% y es un piso de la población colombiana dispuesta a jugarse la profundización del cambio, porque ha visto lo que ha significado ese choque, ese pulso, que es democrático y debe ser en democracia. Lo que tenemos es que cerrar filas para no acudir a la violencia que ha sido característica de nuestro país. Eso no puede ser. Nos han dicho hay que bajarle el tono, estamos dispuestos, pero no a bajar el peso de los argumentos y las ideas. Jamás. Colombia merece, necesita y aclama un cambio para todos y todas en nuestro país. ¿Por qué la gente entonces debe seguir acompañando este proyecto? Porque estamos finalmente ante la decisión de continuar esta senda o volver marcha atrás a esa lógica perversa, criminal y mafiosa que ha tenido Colombia, que incluso ha usado las herramientas del Estado en contra de la ciudadanía. Aquí es decir, que no seamos cortos de memoria. Estamos hablando que esa lógica del pasado significaba incluso usar nuestra fuerza pública para que con balas del Estado, que deben ser legítimas y para la protección de nuestros ciudadanos, se asesinaba a jóvenes inocentes para hacerlos pasar como delincuentes. En una lógica, insisto, perversa. Imagínate, jóvenes inocentes de barrios populares de Colombia aparecían asesinados y aparecían vestidos de camuflaje como si fueran guerrilleros, como si fuesen delincuentes en Colombia. En una lógica, digo, perversa. Se usó el Estado para interceptaciones ilegales, para lesionar la justicia, a magistrados, a periodistas, a políticos de la oposición. Y esa es la lógica del pasado. Versus esta, que es una nueva lógica, que es que el poder debe estar al servicio de la gente y de la ciudadanía y sobre todo para superar dos grandes dificultades, insisto, desigualdad y violencia. Entonces, pedirle a ese 30% de los colombianos y colombianas que ya saben que estamos en un pulso, que se mantengan firmes, pero que podamos convencer a las mayorías nacionales. Y allí tendremos que acudir de nuevo a esos corazones rotos, que se sienten desilusionados porque el cambio no fue como ellos querían, en velocidad, en tiempo, en todas las dimensiones, que dicen, no, pero es que se aliaron con estos tipos que son de los mismos, las mismas. Podemos hablarlo, podemos conversarlo, pero aquí tenemos una férrea decisión. Esa esencia política de que el poder esté al servicio de la gente y sobre todo de quienes más necesitados y necesitadas están, es un rasgo característico del progresismo. Y solo así hemos podido ver unos cambios y unas transformaciones importantes, como en la entrega de tierras, por ejemplo, a los campesinos y campesinas, solo para darte un ejemplo. Así es que, Soraya, nuestra invitación a esos corazones rotos. Tal vez están decepcionados porque querían un cambio inmediato. Hay que explicarles que no es así, que esto es, por supuesto, con ese pulso, y cuando se da el pulso es complejo, pero también decirles que esperamos
que esa decepción no les alcance para irse al otro lado, para irse a esa lógica criminal, mafiosa que ha existido en nuestro país. Y por supuesto tenemos un deber, volver a enamorar esos corazones rotos. Y precisamente para que esos corazones rotos no vuelvan a caer o no se vayan del otro lado, hay otro obstáculo o otro descontento por parte del gobierno nacional, y es la licitación con la empresa privada Thomas Gregg & Son. Nosotros, por ejemplo, aquí en el exterior tenemos el derecho de votar en transparencia, ¿cierto? Pero ¿qué riesgos implica eso para nosotros los que estamos en el exterior y, por supuesto, para los colombianos en el territorio nacional ante las votaciones de las próximas contiendas políticas en Colombia? Yo creo que hay que irse a lo práctico y a los ejemplos para que la ciudadanía nos entienda. Es decir, estamos hablando de dos preocupaciones legítimas. La primera preocupación es cómo un privado puede tener el control de unas elecciones en Colombia. Es decir, que deben ser públicas, que deben ser de todos y de todas, que deben ser cuidadas por el Estado y quedan en manos de unos privados. Primera preocupación. Segunda preocupación, legítima, y digo con ejemplos concretos. En Colombia no existe la transparencia necesaria y suficiente para que todos tengamos la confianza en nuestros procesos electorales. Y digo con ejemplos. Al MIRA le quitaron unas curules, tuvo que intervenir hasta el Consejo de Estado para que se las devuelvan. A el pacto histórico, el proyecto progresista alternativo que lidera el presidente de la República, Gustavo Petro, el día de elecciones nos anunciaron que habíamos ganado 16 curules de Senado. 16. Y si no es por el activismo de la gente, la ciudadanía, abogados, intentando intervenir en las mesas de votación para que abran, para que haya reconteo, algo que no debería existir si tenemos confianza plena, pues recuperamos 4 curules. Es decir, pasamos de 16 a 20. O sea que si nos confiamos en cómo está el software en elecciones, la posibilidad de auditoría de los partidos, etcétera, nos hubiéramos quedado cruzados de brazos y diciendo, ganamos 16 curules, ya. No, resulta que eran 20. Es decir, la gente votó por 20 curules, o sea, votó mucha más gente que la que nos habían registrado a nosotros. Con esos ejemplos, y eso pasó en el 2022, ¿cómo no tener una inquietud legítima como la tiene el presidente de la República de decir, oiga, necesitamos unas elecciones transparentes en este país, que podamos tener la posibilidad de auditar el software con lo que se hace? Es decir, toda esa mano de los privados, que además no es cualquier empresa, es una empresa en donde han podido intervenir hasta expresidentes de la República. Entonces, claro que hay una inquietud. Son los dueños de la licitación del pasaporte, son los dueños, mejor dicho, controlan los datos de los colombianos y colombianas, y eso merece un debate y merece que pongamos nosotros la alerta para que no nos ocurra que haya una manipulación grotesca de lo que debe ser la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas en Colombia. ¿Y qué opinión tiene usted del actual registrador nacional, Camilo? Bueno, es un hombre que viene de la política tradicional. Tengo entendido que es de la región de Caldas, de un departamento del eje cafetero colombiano del centro de nuestro país. Ha ejercido acción política, si no estoy mal, fue representante a la Cámara, y él tiene una tarea, tiene un deber con los colombianos y colombianas, es garantizar la transparencia en las elecciones. Entonces, más que entrar en la categorización del personaje, necesitamos entrar en las garantías de la institución, y es que la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, todas las autoridades en Colombia deben estar prestas para generar las garantías necesarias, que la voluntad expresada desde la ciudadanía en las urnas sea la que se cumpla y sea la que reflejen los procesos electorales con el voto, que es la herramienta más importante hoy de los colombianos y colombianas. Y quiero rematar, Soraya, diciendo, por supuesto queremos invitar no solo a esos corazones rotos, sino a muchos corazones que no han entrado en el juego de la política, porque sabemos que hay mucha gente que no vota, que no está en este escenario. Así es que, Soraya, estamos en un momento trascendente de la historia de Colombia. Hay unas inquietudes, hay unos debates, pero qué bonito que estemos hablando de debates profundos para la sociedad. Es decir, aquí nos estamos jugando reformas, ¿no? Entonces se habla de educación, se habla de salud, se habla de pensiones, se habla de derechos laborales. No es que no pasa nada, entonces hablemos de proyectos que pueden ser interesantes en algún momento. El aguapanela como un símbolo nacional. Bueno, chévere, ¿no? Pero sí, pero hay cosas más profundas y urgentes en el país.
allá voy, Soraya. Entonces, solo un gobierno que tenga la decisión de transformar a Colombia puede hacerlo. Y un mensaje también a esos corazones rotos y a los corazones que no se han decidido a la acción política. Ojo, porque aquí finalmente va a llegar un día, que es el de elecciones. Y ese día tendrás que votar, tendrás que definir qué hacer. Si volver a esa lógica del pasado, si te la juegas por este futuro que nosotros le llamamos pa'lante, es decir, ese es nuestro proyecto hoy, pa'lante, que significa una palabra tan colombiana, Soraya, ¿no? Que tú puedes explicarla ya en el exterior. El pa'lante es una identidad colectiva, es una memoria de todos y todas en Colombia. Es que ante las dificultades, ante todo lo que nos ha pasado, el colombiano y colombiana siempre dice pa'lante. No tenemos marcha atrás. Y esa es nuestra solicitud a los colombianos y colombianas. Entonces, habrá quienes se la jueguen por el pasado y habrá quienes con nosotros digamos pa'lante y habrá otros que dicen no, pero mejor algo más tranquilo. Mire, yo le digo a los amigos y amigas, sobre todo de ese centro político, que vale la pena votar por esos líderes que hoy se catalogan de centro cuando estemos en Suiza, para que no pase nada. Mientras estemos con estos niveles de desigualdad y de violencia, vale la pena jugársela para cambiar a Colombia, no para administrarles el negocio, el establecimiento, para que nada pase y nada cambie. Ese no puede ser la tarea del centro político. Camilo, lastimosamente usted tiene una agenda apretada, seguramente lo voy a invitar en otra emisión, en otro directo y por supuesto para profundizar mucho más, pero antes de irse yo quiero que usted le dé un mensaje contundente, claro, a la gente que nos está viendo, a la diáspora colombiana que estamos en Europa y también a los colombianos que se encuentran en el territorio. ¿Cuál es el mensaje para la gente que todavía sigue creyendo que una Colombia puede ser mejor? Primero, que reconozco y valoro ese esfuerzo que hacen los colombianos y colombianas en el exterior. Digo, lo reconozco, también lo conozco y lo valoro, porque tengo familiares fuera, porque fui embajador, porque sé la lucha cotidiana y diaria que llevan adelante los colombianos y colombianas, que además fortalecen la economía nacional con esa capacidad de trabajo que solo tenemos los colombianos y colombianas. Después del reconocimiento, decirles, vale la pena jugársela por un país como este, que queremos, que amamos, que reivindicamos, que nos cuesta tanto estar fuera cuando efectivamente estamos en el exterior y que hoy tenemos un momento trascendente de la historia de nuestro país. O profundizamos un cambio para que incluso podamos tener cerca la posibilidad del reencuentro entre familias, o damos marcha atrás a una lógica política, criminal, mafiosa del pasado, que incluso ha hecho que tengamos que salir a rebuscarnos afuera lo que podemos tener desde dentro. Ahora, ese reconocimiento es gigante, insisto, a los migrantes, a las migrantes colombianos y colombianas que se la juegan toda. Y yo sé el amor tan grande por nuestro país. Que este país tenga la grandeza, que quien quiera salir tenga todas las posibilidades de hacerlo, por supuesto, de aportar como lo hacen ustedes a la economía nacional. Pero quien quiera pueda tener la posibilidad de un país en donde también se crezca, en donde también tenga la oportunidad de darle lo que merecen las siguientes generaciones. Así es que nosotros decimos, no vamos a mirar atrás, tenemos un solo camino, pa'lante. Muchas gracias, Camilo, por esta oportunidad de hablar contigo. Nos vemos en una próxima. Un gustazo. Imagino que eres del Caribe colombiano. Sí, señor. ¿De dónde? De Santa Marta. Ah, muy bien. Voy para Santa Marta este viernes y el sábado ¿por el CELAC? A Medellín. A Santa Marta va el presidente también el evento que se va a hacer con el CELAC, ¿cierto? Así es. Tengo entendido, no sé exactamente la fecha. Bueno, Santa Soraya, Marta también lo espera. Un abrazo para ti, Camilo, gracias. Y muchas gracias. Chao. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengan en cuenta que nosotros los colombianos que estamos en el exterior, estamos lejos de Colombia, pero Colombia queda dentro de nosotros. Tenemos doble nacionalidad, pero Colombia sigue siendo nuestro país y por eso desde la diáspora nosotros estamos haciendo para ustedes, para todas las personas, informaciones
que los medios tradicionales no están haciendo, porque están haciendo una oposición o porque están haciendo una guerra narrativa. Nosotros estamos aquí a través de El Intefons de Latinoticias, por supuesto, entregándoles información sin manipulación para que ustedes tengan el discernimiento de poder entender qué es lo que está ocurriendo en el país. Acuérdense lo que dijo Camilo Romero, la importancia del poder no es solamente la presidencia, sino también votar en las elecciones del Congreso de la República de Colombia, porque es ahí precisamente donde se debaten los proyectos de ley que van finalmente en pro del pueblo colombiano. No olviden compartir esta información y estaremos también muy próximamente haciendo entrevistas, debates, tanto para la gente colombiana que se encuentra en el territorio, para los que estamos aquí en la diáspora, en francés, en español, por supuesto. Y no olviden suscribirse a esto que se llama El Intefons de Latinoticias. Soy Soraya Vitola. Por el día de hoy le estamos diciendo merci beaucoup y a très bientôt. La investigación, la objetividad y el profesionalismo unidos en una sola misión. Somos puente y portavoz con medios unidos en el mundo entero, haciendo contrapeso a los tradicionales. Somos periodismo crítico, claro y contundente, informando con la verdad.